vamos a comenzar con la exposición del grupo número 4, el cual tocó hablar sobre las tasas de referencia para la ingeniería financiera, dentro de las cuales vamos a hablar sobre la tasa LIBOR, la tasa Prime, la tasa Forward y el IBOR. Los participantes del grupo 4 son María Almendares, José Alvarado, José Escoto, Santos Sánchez y Rosny Carolina Enríquez. Las tasas de referencia, como se menciona, son instrumentos que se utilizan en los países para la toma de decisiones financieras, por lo que normalmente son utilizadas por inversionistas para producir el comportamiento de las tasas de interés nacionales. Cabe resaltar que las tasas de referencia son como una medida que ponen los bancos centrales para que los bancos hagan sus transferencias de préstamos. Otra parte importante es para qué sirve una tasa de referencia. La tasa de referencia sirve para controlar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda que influye, dice. Variables económicas de la economía, como ser la demanda agregada, la inversión, el consumo y la inflación. La de Honduras actualmente ronda entre el 5.75 para el año 2019, según el Banco Central. Hablando un poco de las tasas que van a exponer mis compañeros, la primera es la tasa LIBOR. Esta tasa es en la que utilizan los bancos, especialmente los de Londres, para hacer sus transacciones. Y es una de las tasas más importantes del mundo. También tenemos la tasa LIBOR. La LIBOR, introduciendo esto, comenzó a publicarse en el año de 1996, el cual se publicó en tres divisas: el dólar, la libra, la libra esterlina y el yen japonés. Como siguiente punto, tenemos que nuestro objetivo general de nuestra investigación fue analizar las diferentes tasas de referencia, las cuales se brindaron por el catedrático en la ingeniería financiera, que son utilizadas por las instituciones financieras. ¿Cuál es el origen, aplicación, de los cuales de un pequeño introducción, en los cuales van a hablar mis compañeros más adelante, y los porcentajes actuales que ofrecen? Las tasas de referencia, como lo mencionaba anteriormente en la introducción, es el porcentaje al que se presta dinero el Banco Central como parte de su estrategia política monetaria. Sirve como base para determinar las tasas en que los bancos se prestan el dinero. Por ejemplo, si sube el costo de los créditos, será mayor, mientras que si baja, los bancos aplicarán menos tasas de interés, lo que incentivará el consumo, es decir, funciona como un indicador de la situación financiera del país. Y aquí es donde comienzan a explicarse las diferentes tasas, las cuales vamos a mencionar en nuestro grupo de trabajo, comenzando por la tasa LIBOR, el cual les expondrá nuestro compañero. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciado. Continuando con el tema de las exposiciones, pues nosotros somos el grupo número 4, mi nombre es Santos Sánchez y vamos a ampliar un poquito más sobre el tema de las tasas de referencia.
voy a hablar un poquito acerca de una tasa muy conocida, ¿verdad? Una tasa que se mueve mucho en lo que es los países europeos o en la zona europea, y es una tasa conocida como el Euribor. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca de cómo funciona, cómo se calcula, cuál es la variación, cuál es el comportamiento, cómo afecta esta tasa a los países o a la economía de los países como los nuestros. Vamos a tratar de forma resumida poder dejar un poquito claro sobre este tipo de tasa. Para ello, pues vamos a definir algunos conceptos, empezando por lo que es en sí la tasa del Euribor y cómo funciona. Para empezar, la tasa de Euribor pues no es más que, como les mencionaba y repito, una tasa de interés que se cobran los bancos cuando se hacen préstamos entre ellos. En palabras más sencillas o en lo que venimos conociendo en la clase, no es más que el precio que le ponen los bancos al dinero. Esto funciona como un mercado, como lo que venimos mencionando, ¿verdad? Donde hay ofertantes y demandantes en este caso. El Euribor es importante también saber lo que se calcula de forma diaria. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace sacando una media de todos los tipos de interés que los bancos más activos y fuertes de la zona europea tienen. O sea, ellos manejan sus propias tasas. ¿Qué se hacen? Entonces sacan una media de estas tasas de interés y así se calcula lo que es el Euribor diario. También existen diferentes tipos de Euribor y esto va en función de el tiempo o los plazos que se hacen los préstamos entre estos bancos. Se usan principalmente para el cálculo de productos como los mismos productos que nosotros manejamos o que se manejan aquí en las instituciones financieras aquí en el país, como ser créditos personales, ahorros, depósitos de ahorro, préstamos hipotecarios. Como les mencionaba, hay Euribores a nivel diario, también hay diferentes tipos de Euribor. El diario se calcula a nivel semanal, a nivel mensual, a nivel de 6 meses y anual, o sea, a 12 meses. Un punto muy importante y es que actualmente uno de los tipos de productos que más se da en los países europeos, o sobre todo en países como España, decía las estadísticas que para el 2000, correcto, decía que la mayoría de los préstamos son hipotecarios y estos préstamos por lo general también están referenciados a 12 meses. ¿Qué significa esto? O sea, es como aquí en los países. Si vemos aquí también a nivel de Honduras, mucha de la gente tiene que recurrir a este tipo de préstamos para poder construir su casa, para comprar su vivienda, para financiar su vivienda. Entonces, entendamos un poquito que también funciona de la misma manera. ¿Cómo funciona esta parte en cuanto a este tema de préstamos hipotecarios? Como les decía, pues, la mayor parte de estos préstamos están referenciados a 12 meses. ¿Esto qué significa? Que para aquellos que tengan una hipoteca, cuando el Euribor sube una caída, se abaratan las cuotas, o sea que hay abundancia en el pago. Mientras que la subida lo que hace es que encarece o disminuye el pago de estas mensualidades, ¿verdad? Según miramos nosotros, algunos puntos importantes, dice que como les mencionaba, pues el Euribor por lo general es a 12 meses. El indicador de referencia para la mayoría, en estos momentos, para la mayoría de las hipotecas en España, se ha llegado a mover en un negativo 0.37 y su media mensual provisional ronda en el 0.34. O sea, ¿qué estamos hablando en este momento y por qué les doy estos datos? El punto principal aquí es que muchos de estos préstamos son hipotecarios. Y decía que el promedio o la provisión que se tiene para este tipo de préstamos es que ande en un negativo 0.34 y lo que está pasando en estos momentos es que ha bajado a un negativo 0.037. ¿Esto qué significa? Que este nivel se acerca a lo más bajo que ha tenido la estadística. En palabras más sencillas significa que en este momento todos aquellos que tengan una hipoteca con una tasa de interés variable del Euribor y que tengan revisiones a corto plazo están siendo beneficiados. ¿Por qué? Porque están recibiendo una rebaja en su cuota. Por decirlo así, según lo que miramos en la estadística mencionaba que para una hipoteca media, el ahorro que estamos hablando con esto de la caída, el ahorro que estamos hablando se apenas llegaría creo que a unos 12 euros por mes. Estamos hablando de unos 150 euros al año. O sea que esto, de una u otra manera, lo que ha venido es a beneficiar las mensualidades de este tipo de préstamos, afectando directamente, pues,
a este tipo de producto. Para que ustedes se hagan más o menos una idea, vamos a hablar un poco de cómo ha sido el comportamiento del Euribor en la actualidad. Digamos, viendo la estadística al día de hoy, esto es cómo se cotiza el Euribor al día de hoy, 17 de marzo. En este momento, al día de hoy, 17 de marzo, se está cotizando a un negativo 0.368%. Eso es lo que se está cotizando la tasa de interés del Euribor al día de hoy, 17. Ahora, a lo que va de marzo 2020, se está manejando que se tiene una cotización o una media del negativo 0.353%. Lo que va del 2020 está en un negativo 0.285%. Y la media histórica, o sea, históricamente, el Euribor se ha mantenido en un promedio de 1.973. Eso es positivo, 1.973. Ahora, que también menciona a la parte del Euribor y cómo vemos cómo ha afectado lo que actualmente está pasando en el país con esto de la epidemia o del coronavirus. Dice que el Euribor se encamina otra vez a un mínimo histórico por la crisis del coronavirus. O sea que esto va, o lo que ha pasado últimamente en el transcurso de estos días es que el Euribor va de picada, va hacia la baja. Dice, el Euribor a 12 meses, el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España ha caído con una fuerza en los últimos días. Ha caído con una fuerza exorbitante, con expectativas de que el Banco Central de Europa mantenga bajo los tipos de interés ante la expansión del coronavirus. O sea, como una enfermedad, como una situación que podemos hablar de la parte de salud, impacta una economía. Hoy por hoy la situación es que muchos de esos países están viendo una caída en sus tasas de referencia. Esto está impactando directamente la economía de estos países y por ende pues la economía nuestra. En resumen pues, ¿qué podemos decir? Como podemos ver cómo impacta, cómo de una manera u otra estas situaciones nos impacta directamente en la economía nuestra. Dice que por eso es importante que nosotros conozcamos las tasas de referencia, porque recordemos que una media o a un cálculo de tasa de referencia, ¿verdad?, que varía de una u otra manera, impacta también porque son préstamos que nosotros hacemos como países a corto o a largo plazo, y depende ahí la buena y la correcta toma de decisiones para ver de esta manera cómo nos afecta a la economía como países nuestros que continuamente estamos pidiendo préstamos internacionales. Entonces, en resumen, es fundamental y es importante nosotros estar enterados de que una buena o una mala decisión, ¿verdad?, de solicitar un préstamo internacional depende de cómo este comportamiento de estas tasas de referencia puede impactar. Entonces agradezco el tiempo, el espacio, y yo espero que haya quedado un poquito claro el tema de lo que es la tasa de Euribor y la importancia que son el tener conocimiento sobre las referencias de estas tasas o de las diferentes tasas que se mueven a nivel internacional como países como estos, los países europeos. Que tengan buena tarde.